También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Dice aquí que el anticristo va a ser, Dios le dio autoridad para vencer a los santos. ¿Cuáles santos? Los santos, recuerden que fueron las vírgenes imprudentes, que fueron aquellos que Jesús les llama los hermanos pequeños. Y esas personas van a pasar a la gran tribulación, y ahí en ese instante el anticristo va a tener un poder que se le da de parte de Dios. Y en ese instante, iglesia de Cristo que me escucha, en ese instante se desatará una persecución tan grande contra la iglesia que se quedó, porque Dios lo permitió. Es una iglesia que no se fue, que no estaba preparada. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a venir una persecución tan grande. Recuerde que el anticristo va a plantar la marca de la bestia que nadie puede comprar ni vender. No puede comer la iglesia que se queda, porque para que coma una persona tiene que ponerse la marca de la bestia. Entonces usted piense a ver cómo va a subsistir el cristiano durante 7 años sin poder comer de un supermercado, del más por menos, de un palí, de una pulpería, de un abastecedor. ¿Cómo es posible? Usted piense cómo serán esos tiempos. 7 largos años de gran tribulación. Eso va a pasar, iglesia, la iglesia que se quedó, la iglesia que no está caminando conforme al corazón de Dios, la iglesia que no hoy en día entiende los tiempos que estamos viviendo, pero no se quieren conducir, no quieren arrepentirse. Muchos dicen, no hombre, y Jesús siempre se ha dicho lo mismo, que viene y no viene. Y muchos están practicando. Esas personas van a entrar directamente a la gran tribulación. Un día de estos vamos a estar hablando de la última generación en la cual estamos nosotros. Estamos viviendo, iglesia, tiempos últimos que usted y yo vamos a ser partícipes, y estoy bien seguro que usted va a ser participante del arrebatamiento de la iglesia, ya sea que usted y yo o nos quedemos o nos vayamos con el Señor, pero somos la última generación bíblica. La gran tribulación que van a atravesar esas personas va a ser terrible. Tiempos finales terribles. Vamos a Apocalipsis 20 para avanzar. Si usted apunta el tema, este tema, usted puede ahondar en su casa, usted puede, y quizás si le despierte preguntas, usted puede hacérmelas llegar. Y vamos a ahondar mucho más en esto. En Apocalipsis 20, capítulo, versículo 4, dice lo siguiente. ¿Lo tienen? Dice, nótese aquí algo. Dice, y vi tronos. Dice, y vi tronos. Vamos a ver, ¿cuántos tronos hay en el cielo? Solo hay uno, el trono de Dios. Nosotros acudimos al trono de la gracia, al trono de Dios. Amén. Amén. Pero dice aquí, y vi tronos. Y vi tronos. Léanlo conmigo, por favor. Dice, y vi tronos. Y se sentaron sobre ellos. Dice, sobre los tronos, los que recibieron facultad de juzgar. Quedémonos ahí. ¿Quiénes van a estar en esos tronos que están en el cielo? Dice que son personas que van a juzgar. ¿Pero van a juzgar qué? Van a juzgar conforme a la palabra otras cosas. Estos tronos, iglesia, es la iglesia que se fue. Estamos hablando de una iglesia que se fue antes y una iglesia que se quedó. Y los que se fueron antes son estos tronos que están aquí. Y vi tronos, dice la Biblia, y se sentaron sobre ellos los que tuvieron facultad para juzgar. Nótese que aquí aparecen las dos iglesias. Vamos, sigamos. Dice el verso 4, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Mire lo que dice, léalo conmigo. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado ¿a quién? ¿A quién? A la bestia. ¿A quién? A la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Nótese aquí algo. Hay unas personas juzgando en el cielo. Tronos son los que se fueron en el arrebatamiento de la iglesia. Pero ahí hay otros.
Aquí el apóstol Juan, que es el que revela el Apocalipsis, está viendo muchas almas de personas que fueron decapitados en la gran tribulación. Esta iglesia es la iglesia que se quedó, la iglesia que no se fue con Jesús, la iglesia de la gran tribulación. Las vírgenes insensatas que no se prepararon, que tenían lámpara pero no tenían aceite, que no vivían conforme a los tiempos proféticos finales que estamos viviendo. ¿Y cómo Juan los ve decapitados? Dice Juan, yo los vi, estaban decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra. Son gente, es la iglesia de Jesús que va a pasar a la gran tribulación y se van a salvar en la gran tribulación. Pero ¿qué les va a costar a ellos? Les va a costar la vida. Sus cabezas rodaron. Leámoslo, dice: y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Es decir, atestiguaban de Jesús. Era la iglesia de Cristo. Y por la palabra de Dios. Pero miren lo que dice: los que no habían adorado a la bestia. Es decir, el anticristo le demandaba adoración y ellos no lo adoraron. Pero no solo eso, dice: ni a su imagen, y que no recibieron también la marca de la bestia. Iglesia de Cristo, si usted y yo nos quedamos en el arrebatamiento de la iglesia, solo una cosa usted tiene que hacer para ser salvo: no tiene que marcarse. Y lo van a matar. Pero recuerde que una vez muerto, y se irá directamente con el Señor, porque es la iglesia de Cristo que se quedó. Jesús le dice: mis hermanos menores, mis hermanos más pequeños, Mateo 25. ¿Recuerden lo que estamos hablando? Recuerden que Jesús le dice a unos: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste. El que lo hizo a estos mis pequeñitos, a mí me lo hicieron. Esos pequeñitos que habla Jesús ahí son estas personas que van a tener que sustentar, lo van a tener que sustentar en la gran tribulación. Le dieron, van a tener hambre, no van a tener vestido, no van a tener que comer, no van a, y otros los van a sustentar. ¿Cuántos alaban al Rey de Gloria? ¿Están teniendo claridad de quiénes son estas personas, de estos que pasaron a la gran tribulación? Apocalipsis 24, es decir, vi tronos. Precioso. Regreso un instante a Mateo 25:40 y le leo lo siguiente, para que usted tenga más claridad. Mateo 25 de 40 a 46 dice: y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Verso 41. Entonces dirá también, nótese aquí, a los de la izquierda. ¿Quiénes eran los de la izquierda? Las cabras, esas sí no son salvas. A los de la izquierda, ¿qué le dice? Apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Esos sí se van a ir al infierno. Pero las vírgenes insensatas no se van a ir al infierno, porque van a pasar por un periodo muy difícil, que será la gran tribulación. Dice aquí, le dirán los de la izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado. Nótese que fue preparado ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. Iglesia, el infierno no fue preparado para los seres humanos. Cristo vino hace 2000 años a pagar el precio por el pecador más pecador que existe. Y no importa el pecado que una persona tenga, si ha matado, violado, robado, que es un sicario, cualquier persona, si viene a Jesús, es salvo. El que venga a Jesús y se aparte, el que confiesa su pecado y se aparte, haya misericordia. ¿Cuántos alaban al Rey? El fuego eterno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Y el ser humano que se vaya al infierno es porque quisieron por voluntad propia irse y acompañar al diablo y sus ángeles.
Y recuerden, aquellas personas que todavía creen en una religión, que creen que el infierno es la casa del diablo y el diablo va a ser el señor del infierno. No hay ser en este mundo que le tenga más miedo al infierno que el diablo, porque ese va a ser el castigo eterno para él. Y mentira es que el diablo está en el infierno, ni que hay ahí nadie, porque el diablo está activo aquí en la tierra. El diablo le tiene pavor al infierno, porque sabe que va a ser el destino eterno de él. El diablo tampoco va a atormentar a nadie en el infierno, porque él mismo va a ser atormentado con fuego y azufre. Entonces alaban al Rey de Gloria. Amén. Santo es su nombre, aleluya. Verso 42. ¿Por qué no se fueron? Miren lo que dice. ¿Por qué se fueron estos al infierno? Porque tuve hambre y no me dices de comer, y tuve sed y no me dices de beber. Estos son los que se pusieron la marca de la bestia en el libro de Apocalipsis. Estos son los que no alimentaron a la iglesia de Cristo en la gran tribulación. Dice, verso 43, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Porque la iglesia en la gran tribulación, unos van a estar en la cárcel, unos van a estar sin vestidos. Recuerden que no pueden comprar ni vender porque tienen que marcarse. No tienen que comer y van a tener que ser alimentados, sustentados por otros. Pero los que no alimenten a la iglesia de Jesús también, esos van a ser enviados al fuego eterno, o sea, al infierno. Verso 44, entonces también ellos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces el rey les dirá diciendo, de cierto os digo, en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos ¿a dónde? A la vida eterna. Gloria a Dios, santo es su nombre, aleluya. ¿Cuántos quieren vida eterna? Pues si usted está en Jesús, usted tiene vida eterna, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Es hora, iglesia, de purificarse, de arraigarse más, de leer la palabra, de orar más, de santificarse, de correr hacia Jesús. Si hemos cometido pecado, ¿por qué? Porque abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero iglesia, de ninguna manera Dios quiere que usted y yo nos condenemos y nos vayamos a un castigo eterno, a un infierno que fue preparado para los ángeles que obedecieron y para el diablo. Vamos, regresemos a Apocalipsis 20. ¿Lo tienen? Recuerden, iglesia, que van a haber dos resurrecciones. Una resurrección en la venida del Señor. Cristo, una vez que venga en el arrebatamiento, 7 años antes de que haga aparición aquí en la tierra, de que sus pies posen el monte de los olivos en Israel, Cristo va a regresar, a venir invisible y va a arrebatar a la iglesia. Va a arrebatar a la iglesia. Cuando ese rapto suceda, en ese rapto, Pablo dice, nosotros los que vivimos, los que seremos arrebatados juntamente con quienes, con los que estén muertos y son salvos. Es decir, los que estén vivos en el momento que Cristo arrebate la iglesia, y los muertos que son salvos van a unirse y se van a ir con el Señor. ¿Cuántos quieren estar ahí? ¿Cuántos? Esa es la esperanza, gloria a Dios. Pero hay otros muertos que van a pasar, los muertos no salvos. Son los muertos que se perdieron y se van a ir directamente a otra resurrección. Van a haber dos resurrecciones y esos no salvos se van a ir 1000 años después. 1000 años después y van a resucitar. Y es lo que usted va a leer aquí conmigo. Capítulo 20 de Apocalipsis, verso 11. ¿Qué dice? El juicio ante el gran trono blanco. Dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, y delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Dice así: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Nótese cómo están, de pie ante Dios,
y los libros fueron abiertos. ¿Cuáles libros? Gloria a Dios. Otro día hablamos de eso. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. ¿De la vida de quién? De la vida de cada persona. La vida de las obras. Todo lo que haga una persona está apuntado. Dice el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos, dice. Recuerde que los muertos que están aquí son muertos no salvos. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Note que dice cada uno, es individual. Fueron juzgados. Y la muerte y el Hades fueron lanzados, ¿dónde? Al lago de fuego. Porque el infierno no es eterno. El lago de fuego sí es eterno. Dice, y la muerte y el Hades, verso 14, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Verso 15, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Iglesia, vamos a hablar verso 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es, dice, la muerte segunda. Iglesia, hay dos muertes. Hay dos muertes definidas en la Biblia. Una, cuando la persona muere, se muere. Y otra es la condenación eterna. Porque se va a ir. Esos condenados que aparecen aquí en el gran trono blanco son personas condenadas, por eso están de pie. En un juicio, iglesia, en un juicio, cuando la persona se pone de pie, el juez le dice, póngase de pie para recibir una sentencia. Ningún juez declara una sentencia a una persona que esté sentado o que esté hincado o que esté así. Le dice, póngase de pie para que reciba la sentencia. Y esos que están aquí en el gran trono blanco son personas que están de pie. Por lo tanto van a recibir una sentencia. Y dice que recibieron la sentencia y fueron lanzados ¿a dónde? A un lago de fuego. Un lago de fuego que fue también, el mismo infierno se fue al lago de fuego. Estas personas que aparecen aquí son personas que estuvieron en el infierno porque el mismo Hades sacó los muertos. El mismo infierno hizo que vomitar los muertos y estaban ahí humeantes todavía. Pero estaban ahí porque tenían que recibir un juicio. Tenían que añadirse sus almas a sus cuerpos que fueron muertos en la tierra. Ya resucitados se presentan ante un trono para recibir una sentencia. Estos son los no salvos. Usted está de acuerdo. Estos son los que están, Jesús los ve a la izquierda. Malditos de mi Padre. Vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Gloria al Rey de Gloria. Qué terrible es la muerte segunda. La segunda muerte es la separación total del hombre, los que se van a ir al lago de fuego. Y el tormento más grande que esas personas van a tener, iglesia de Jesucristo que me escucha, el tormento más grande que van a tener esas personas, ¿sabe cuál es? El tormento más grande que se define en la Biblia no es el fuego. Porque las personas no se van a consumir. El tormento más grande que la Biblia define es el hombre separado de Dios para siempre, a saber que ya no hay esperanza. Y en el lago de fuego van a haber multitudes que se fueron ahí, van a decir, ya no tengo esperanza. Esto es la muerte segunda, la separación totalmente de Dios. Ya para mí no hay misericordia. Ya todo pasó. Ya no hay perdón para mí. Ya puedo blasfemar de Dios eternamente porque de aquí nadie me va a sacar. Y eso va a ser terrible. La separación total de Dios. Y pensar que esas personas les va a pasar por la mente. Tuve ahí aquel predicador ignorante predicándome, quedándose ronco, predicándome en ese bajo. Y no pude ir ahí a visitarlo porque tenía una palabra del reino para mí. Y yo no pude atender su voz. Y fui ahí, aquel evangelista loco que estaba predicando y me estaba diciendo que había un Cristo que me perdonara. Y yo presté como oído omiso a esa voz de Dios. Y eso va a ser los videos más terribles que van a ver en el infierno. Porque ahí estuvo la salvación para ellos.
y no la quisieron escuchar, no quisieron atender la voz de Dios. El tormento más grande en el infierno, el tormento más grande en el lago de fuego va a ser aquellas personas que definieron su identidad y querían irse con el diablo y sus ángeles a una eternidad por siempre y para siempre. ¿Saben por qué nosotros gemimos, clamamos, nos ponemos roncos, oramos, soportamos cualquier tipo de ataque hoy en día, hasta de muchos hermanos de la iglesia? Porque amamos al mundo, porque amamos y no queremos. Definitivamente el mundo no sabe lo que le espera. El mundo no sabe que al final de todo va a estar en dos lugares. Uno, va a haber dos lugares esperándole. Uno, la condenación eterna. Y otro, el cielo. Y el mundo hasta hoy en día, en su mayoría, está eligiendo ese lugar eterno, que ellos ni les interesa, porque quizás están diciendo en este momento, eso no existe. Porque hasta el mismo diablo lo presentan como una fábula, como una caricatura, con unos cuernos así. Hoy el diablo los tiene ahí metidos en este momento en una cantina, los tiene metidos en un búnker, los tiene metidos y no tiene cuernos. Los tienen en el más terrible pecado y no pueden salir de ahí. Iglesia, estos muertos que aparecen ahí 1000 años después de la resurrección de los santos, porque vamos a estar gozándonos con Cristo 1000 años en las bodas del Cordero. ¿Cuántos alaban al Rey? Amén. Y mientras eso sucede, mientras cuando pase todo eso, van a resucitar todos esos muertos no salvos y van a estar ahí personas como Adolfo Hitler, que exterminó al pueblo de Dios, más de 6 millones de judíos, como Idi Amin, otro genocida que mató naciones en África, y personas que hoy en día están ahí en pecados más pequeños, como en adulterio, que están en pecados más pequeños como la mentira, como todo eso. Es que usted entiende, iglesia, que es tiempo de corregirnos, que es tiempo de pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos redarguya, que nos ayude en nuestras debilidades. Porque todos delante de los ojos de Dios, todos nosotros estuvimos en un momento en tinieblas y ahora somos la luz. Los momentos más terribles para la iglesia que se queda son aquellos momentos de la gran tribulación. Y esos son aquellas vírgenes insensatas, los que no entendieron los tiempos. Hoy usted puede entender que usted se congrega, que yo me congrego, que yo voy a todo lado y yo soy partícipe de personas que en verdad digo yo, este me dice que es cristiano, me dice que es hermano, pero definitivamente no presenta ningún fruto, porque practica, no hay diferencia entre este y el que está en una cantina. Presenta los mismos frutos de allá del cantinero, es el mismo. Y me dice que él es cristiano, el cantinero es ateo. Y entonces estas personas van a pasar a la gran tribulación y van a tener que dar su vida por Jesús. Y los van a matar. Van a ser decapitados en la gran tribulación. Si alguna persona escucha este mensaje, solo tiene que saber de que no se tiene que marcar una vez que sea arrebatada la iglesia para ser salvado, porque lo único que tiene que interesar a una persona en la gran tribulación es la salvación de su alma, en donde va a pasar la eternidad. Ahora la iglesia quizás esté enfocada en muchas cosas terrenales, porque todavía entendemos que quizás Cristo viene, le falta mucho. Esto está encima, iglesia. El último pecado que íbamos a ver ya está en nuestras casas, que es el pecado, la multiplicación del pecado. Y se ha metido a los hogares de los cristianos, de los ministros. Y hoy ya vemos pastores que tenemos gente en pecado en nuestras casas. Y usted también, como cristiano, usted tiene que saber que la batalla está en su casa. Y eso es porque vivimos los últimos tiempos. Y tu amor quizás se ha enfriado a causa del pecado en tu casa. Y has tenido que prevalecer en las situaciones más difíciles, mantenerte firme. Muchas veces te has llenado de ira, quizá porque no quisieras tener un hogar ejemplar, una familia ejemplar, y no lo puedes.
Y a mí no me da vergüenza para nada, porque aquí dice que es individual la salvación. Y debo prevalecer firme. ¿Por qué? Porque no solo tengo que velar por mi familia para clamar a Dios por ellos, sino que tengo que velar por un rebaño. También tengo que velar por el mundo, pidiéndole a Dios misericordia. Porque va a venir un momento, iglesia, en que la maldad va a ser tan grande que usted ya no va a clamar, ya usted va a decir, se va a diagnosticar como un juez y va a decir, este merece el lago de fuego. Porque a usted lo van a tratar como la peor basura. Y es la sal que va a ser pisoteada por los hombres. Y la iglesia al final de los tiempos dice, ahí tiene que haber un sentir, decir, sí, ven Señor Jesús. Porque entendemos el tiempo que estamos viviendo. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio un convertido? ¿Usted entiende, iglesia? La pregunta para terminar. Ahora me he buscado una canción ahí. ¿Cuán grande es Dios? Quiero orar por usted y por todas aquellas personas que me escuchan. Para usted y para mí va un mensaje hoy. ¿A dónde vamos a estar nosotros? ¿A la derecha del Señor o a la izquierda? Porque yo lo puedo engañar a usted. Y puedo presentarme con saco y corbata y me baño y ya delante de usted, qué gran ministro. Pero ¿cómo está mi intimidad con Dios? ¿Cómo está? ¿Cómo estoy yo delante de Dios en cuanto al pecado? Y me pongo yo para no ponerlo a usted ni poner a otra persona. Porque el corazón lo conoce solo Dios. ¿Y cuántos jueces se han levantado hoy en día? Y mira, aquella persona tiene la casa viviendo en el pecado. Y mira que esas personas hay que tener misericordia. Vivimos los últimos tiempos. ¿Dónde vamos a estar? Pregunta hoy. Termino. Si faltaran 5 minutos para la venida del Señor en su rapto, ¿usted estaría dentro de las vírgenes prudentes o las imprudentes? Quedan 4 minutos y medio. ¿Dónde estaría usted? ¿Se iría con el Señor? ¿Estaría preparado? ¿Su aceite cómo está? Faltarían 3 minutos para que usted se vaya con el Señor en el rapto. Cada segundo que vivimos en este mundo, en estos tiempos, cuenta. Y unos segundos le bastó a aquel ladrón para irse con el Señor. Yo no sé cómo está tu vida íntima con el Señor. Quiero que cierres tus ojos. Dios es grande, iglesia. No crean que Dios, todo esto lo hemos leído y hemos tocado este tema porque Dios es malo. Es que este es el Dios que proyecta la Biblia. Vino a limpiar a la humanidad hace 2000 años de todo pecado, a pagar un precio que nadie lo pudo comprar. Venció al diablo, a todo poder de las tinieblas, y hoy la gente no viene a Él, se va con el diablo que está vencido. Pero ese es el Dios que proyecta la Biblia, es el mismo Jesús que fue vituperado, flagelado, escupido hace 2000 años, vendrá con poder y gloria a reinar. Y Él le dirá a algunos con palabras que nunca salieron de su boca cuando estaba aquí terrenalmente: malditos de mi Padre, váyanse al lugar de su heredad, el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Quiero que cierres tus ojos ahí, donde tú estás. Hay algo que Dios puso en tu corazón y en mi corazón que se llama la sensibilidad. Hay un espíritu sensible dentro de ti. Y eso es lo que quiere despertar Dios en usted y en mí. ¿Dónde estarás tú? ¿Dónde estaré yo?
En la primera resurrección que se va con Jesús. En la segunda resurrección que se presentan allá para ser condenados y enviados al lago de fuego. Pidámosle perdón a Dios, iglesia, en esta hora. Dile al Señor, perdóname, Señor. Perdóname, Dios. Puedo vestirme como sea, perfumarme, pero por dentro, ¿cómo estoy? Perdóname, Señor. Sé que tu venida se acelera a cada minuto, a cada segundo. ¿Cómo estoy yo delante de ti? Perdonas esos pecados que en estos tiempos se les llaman pecados sutiles, pecados insignificantes. Perdónanos, Señor. Sé que moriste en la cruz por mí. Perdóname, Señor. Lávame de mi pecado, de mi maldad. Lávame, Señor. Intégrame, Dios. Dame aceite, Señor. Dame combustible, Señor, para que mi lámpara alumbre. Dile tú al Señor, dame aceite, Señor. Dame combustible, Señor, para poder avanzar y seguir, porque mi límite es el cielo. Gloria a Dios. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Si hemos amado el mundo, si hemos puesto la mirada en el mundo, perdónanos, Señor. Tú vienes pronto y nos colmarás de bienes. Tú vienes pronto, Señor, por una iglesia que está preparada. No queremos, Señor, quedarnos aquí. Perdónanos, lávanos de nuestra maldad. Lávanos, Señor. Bendice, Padre Santo, este rebaño en el nombre de Jesús. Cada una de las personas que están aquí, tu palabra ha sido plantada, Señor, en el nombre de Jesús. Vamos a cantarle esta canción al Señor, aleluya. ¿Cuántos creen que Dios es grande? Cantándole al Señor eso, cuán grande es Dios. Oh, gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Rey de Reyes, Señor de Señores? Denle un aplauso a Jesucristo, Dios de la gloria. Que Dios les bendiga, iglesia del Señor. Que Dios los continúe bendiciendo y cuenten con la aprobación de Dios para ser galardonados
con esa corona de vida que el juez justo dará a cada uno de los que le aman. Amén. Dios les bendiga, que tengan una semana de victoria. Amén y amén.